Bueno, pues es para mí un honor estar en este foro internacional construyendo caminos para la paz y la no violencia a través del deporte. Me voy a permitir hacer algunas reflexiones acerca de un pensamiento muy personal sobre lo que serían estos caminos para la paz. Podemos pensar que hay algunos datos alarmantes en México, lo cual cuesta mucho trabajo entender qué está pasando en México, qué está sucediendo, cómo somos los mexicanos, qué está pasando en función a nuestras interacciones sociales y a nuestro comportamiento. Y me parece importante acotarlas como descriptores importantes para explicar esto de la violencia, de la forma en la que estamos interactuando, y encontramos datos muy alarmantes. Algunos de ellos, 5.4 millones anuales de niños y adolescentes sufren abuso sexual, 1.159.000 niños se suicidan en México, 1.400.000 adolescentes son recluidos en prisión por delito grave. Y bueno, tenemos datos como 294.504 reclusos en centros de readaptación. El gasto de reos o por reo equivale a 37.982.946.5.681, que es el presupuesto ejercido en México al 2020. Datos alarmantes de víctimas de bullying, de personas que han experimentado el bullying y la violencia en las escuelas, en los centros laborales. Y bueno, delitos con drogas, 31.338, por ejemplo, al 2018 de delitos relacionados con drogas. 4.5 millones de niños dejaron la escuela acentuando violación en sus derechos humanos. Una encuesta del consumo de drogas nos ofrece la evidencia de que tenemos muchos niños en primaria desde el 2014 y 2016 que se han hecho estos estudios para pensar en niños que están consumiendo drogas. El gasto en salud pues es inimaginable, 1.197.000 euros per cápita, etcétera, etcétera, ¿no? Gastos de seguridad que van rebasando los 62.8 mil millones de pesos. ¿Cómo hemos llegado a ser, me hago la pregunta, quiénes somos, en qué nos hemos convertido, qué estamos haciendo en una sociedad como la nuestra? Y bueno, habría que puntualizar en estas relaciones humanas, pues sí, hay que plantearnos seriamente estas relaciones con la ansiedad, la depresión, la infelicidad, la enfermedad, la tristeza, el enojo, la violencia, la victimez, el maltrato, la agresión, la perturbación emocional, la indiferencia, la homofobia, la exclusión, el abuso, la delincuencia y estas formas de ser tan inconsistentes en nuestras relaciones humanas. ¿Somos buenos o malos los seres humanos? ¿Qué aspectos han guiado lo que experimentamos? ¿Cómo dejamos de sentir afectados por sucesos o por otros? ¿Qué nos hace violentos o agresivos? ¿Somos buenos o malos los seres humanos por naturaleza? Y bueno, puede haber muchas discusiones de quiénes somos. Algunos pensando que somos el resultado de nuestra decisión, de nuestra libertad, a nuestro arbitrio, nosotros decidimos cómo ser. Otros pensamientos o otros pensadores relacionados con esta relación de lo dual, de la razón y del instinto que hay que controlar. Estas otras formas de ver que somos malos por naturaleza y tenemos pues una tendencia a hacer cosas malas para satisfacer instintos muy primarios. Otras de ellas muy pensadas en la bondad, en la empatía del ser humano. Sin embargo, esto no es casual, hay que pensar en nuevas posturas. Freud, por ejemplo, hablaba de la dirección de los instintos básicos entre el eros y el thanatos o la vida y la muerte. Pensar en esto
es pensar en una gran cantidad de aspectos que se están vinculando todo el tiempo con estos seres humanos que estamos educando en las instituciones escolares, no formales o informales, pero que es ahí donde el deporte, la actividad física, el ejercicio, la recreación va teniendo algunos puntos esenciales para acentuar nuestra participación de todos los que nos creemos ser educadores. Me parece importante partir de una idea de esta mirada integral del ser humano, ¿no? Y que no me parece arbitraria, porque de alguna manera todo el tiempo estamos diciendo que en educación tenemos que formar integralmente a los seres humanos. La actividad física, el deporte, también tiene que ser un elemento que se eduque, que se forme, que se consolide a través de procesos de formación. Bueno, tenemos planteamientos diversificados entre aquellos que son muy metafísicos hasta aquellos que son muy pedagógicos, ¿no? Tenemos un planteamiento que prevalece en el campo educativo con Jacques Delors, donde dice que el ser humano es cuerpo, es sensibilidad, es inteligencia, es espiritualidad, es sentido estético, es responsabilidad individual, y que de alguna manera va vinculando con algunas otras posturas más filosóficas, más sociológicas, sobre esta relación de lo que es el hombre, no solo mente y cuerpo, rebasado por mucho a una triada, ¿no? Aquí tenemos al menos 6 y 7 miradas de integración de lo que sería el ser humano. Un planteamiento inicial que yo podría hacer: ¿por qué educar en y con el deporte? Si queremos pensar en una influencia importante de lo que es el deporte en México, es poder quitar esta mirada utópica al deporte. Es una utopía pensar que el deporte educa. Por sí mismo, sí sería una utopía. Pienso que aquí habría que hacer varias acotaciones de cómo educar en el deporte. No es solamente ponerlos a hacer deporte, no es el deporte por el deporte mismo, es todo lo que puede conjugar el deporte desde una mirada educativa. Con educación en el deporte se va formalizando, sí lo creemos, sí lo pensamos, lo sentimos, lo hemos vivido, estas relaciones de la paz individual y social, esta integración social, esta formación valorar, la solidaridad, la tolerancia y la justicia, esto ser mejores personas cada vez y ser mejores ciudadanos, estos lazos de amistad que permite el deporte, e incluso entre países y contendientes con cosmovisiones completamente diferentes. Tenemos que pensar también que educar en el deporte es prevenir la superación de algunos elementos como las adicciones, acciones delictivas, estas rupturas de las barreras de clase que permite el deporte al tener compañeros de juego, al tener esta forma de cooperar y socializar en los equipos representativos de diferentes instituciones, esta forma de buscar la equidad y la igualdad sin importar la edad, el sexo, el color o la nacionalidad, porque luchamos o trabajamos por una finalidad, por un propósito en el campo del logro de una justa deportiva. Este respeto a las normas y a las reglas. Pero otra cosa que también vale la pena que anotemos es: sin educación en el deporte hay muchos riesgos. Muchos riesgos en cuanto a modificar resultados a través de los dopajes, generar violencia en el deporte espectáculo, crear desigualdades a través de los resultados, los mejores, los peores, y las sanciones a aquellos que no cubran los estándares o las normas planteadas para los mejores. Se promueven visiones asimétricas de contrincantes, de enemigos que se van a enfrentar, que van a pelear por algo, que van a luchar por algo, pero sin un sentido de justicia o de honor. Y que vale la pena caerme sin que me hayan golpeado y provocar sin que me hayan lastimado faules, ¿no? Entonces hay que pensar en el filótimo que dicen los griegos, en esta forma de tener una vinculación, un amor, una amistad con el honor. No es poca minuta pensar en el honor de las personas o de los jugadores cuando nos estamos enfrentando a un proceso de formación en el deporte. Sí, definitivamente sigue habiendo esta forma de crear muchas rupturas y muchos
vínculos entre las interacciones humanas. Sí se altera el orden natural de un desarrollo físico, emocional, cognitivo, sexual, humano, sin importar la salud y el bienestar de muchas personas. Hemos visto estos planteamientos del ciberhombre, en donde no importa qué haga o qué deje de hacer, lo importante son los resultados, son las medallas, son los logros. Y con eso, lógicamente, viene la condición del dinero, el marketing y la riqueza. Una riqueza ganada en ton de producir países pues comúnmente globalizados, económicamente capitalizados y donde todo se circunscribe al consumo, que eso es muy importante de visibilizar. Lógicamente hay aceptación y normalización de prácticas inadecuadas en los partidos de diferentes equipos de fútbol, de básquetbol, de fútbol americano, donde todo esto del consumo de drogas, como el alcohol, se normaliza, ¿no? Es normal consumir. Educar desde el concepto antiguo del atleta me parecería muy importante compartirlo con ustedes en este foro para construir caminos de la paz y la no violencia. ¿Qué implica para mí pensar en estos nuevos o mejores atletas? Recuperar la historia, me parece que si hacemos este ejercicio de recuperar estos procesos de cómo se construían los atletas en la antigua Grecia con estos conceptos tan virtuosos, valdría la pena recapitularlos. Ninguna formación del atleta en Grecia estaba desprovista del concepto de honor. Recordemos que en Grecia se detenían las guerras sangrientas, las luchas de diferentes pueblos en función a los pleitos que se tenían con tierras, con zonas geográficas, con religiones, con posturas ideológicas, ¿no? Sin embargo, en esta visión de la antigua Grecia, un atleta está vinculado a conceptos como el time, que significa valor, al kudos, que significa el victorioso, y el aidos, que significa humildad. Estos vocablos siempre estarán íntimamente relacionados a lo que comúnmente vamos llamando arete como una virtud, un regalo que establece una posibilidad de tener los dones de la belleza, del heroísmo, de la valentía, del carisma. Y el timos, que es una personalidad y una fuerza interior que nos ofrezca la fortaleza de pertenecer y de hacer la participación en un enfrentamiento. Si ustedes se fijan, pareciera ser que la visión de la educación de un atleta no está desprovista de un sentido espiritual. El atleta, dedicando su victoria, su fortaleza y todo lo que ponía en juego al pueblo, como ser representante de un pueblo, al dios Zeus en ese caso en los antiguos griegos, y a su familia, a su comunidad. Se entrega este atleta a la colectividad poniendo su victoria al servicio de la comunidad. Y bueno, pensar que este atleta es de excelencia. ¿Y qué significa ser excelente? Ofrecer la mejor versión de uno mismo, superando las metas personales y comunes y luchando por las metas colectivas. Lógicamente recuerden que en aquel momento histórico, pensar en ganar era tener un estatus diferente frente a los pueblos en los que efectivamente se estaba generando guerra. Y bueno, regresar a esta palabra tan interesante como el filótimo, ser amigo del honor. Y esta otra palabra, el macar, un atleta que hace que las cosas ocurran, las cosas buenas, que nos pueden proveer y disponer de ser cada vez mejores. Esta lucha en la mirada de lo óptimo o del alto rendimiento, aquí se juega muchísimo, es pensar en el óptimo rendimiento pensando también en qué soy capaz yo de dar. Y claro, en el ámbito del deporte o del alto rendimiento, cuando ya se tiene que hablar de competencias olímpicas, de juegos de otra naturaleza, bueno, pues también estaríamos pensando que habría éxito, ser lo mejor
que podemos ser de nosotros mismos en esas luchas y en estas justas deportivas, pero no perder de vista el concepto de atleta que acabo de expresar, porque esta mirada del atleta tiene la virtuosidad de pensar en un ser lleno, abordado, tejido en toda una forma de honorabilidad. Sí, el deporte formando atletas es un catalizador de paz, promotor de salud, de bienestar, de unión, pero sobre todo de esta forma en la que hemos ido fomentando los derechos humanos que nos van impulsando a ser seres humanos trascendentes. Sí, el deporte permite crear un sentido de pertenencia, pero un deporte pensado desde atletas educados, que pueden ser personas que transformen sus comunidades, donde este espacio también, donde la frustración, el miedo, la angustia, la tristeza, el coraje, la ira se van transformando por esfuerzo, por trabajo, por dedicación, por disciplina y por logro. Y ese logro compartido socialmente, no ganado con la trampa. El deporte y los derechos humanos podemos concluir de cierta forma que es un lenguaje universal que sirve como un vehículo que promueve paz, la tolerancia y la comprensión a través de poder reunir a las personas, de eliminar estas fronteras, estas culturas, estas religiones y esta promoción a la tolerancia y a la reconciliación humana. Sí creemos que el deporte puede formar caminos hacia la paz, pero por sí solo tiene que pensarse en una educación diferente. Es pensar a un atleta educado desde un proceso integral, donde, claro, la espiritualidad esté construyendo esas miradas virtuosas de quienes somos. Muchísimas gracias.